Hoy en Ritmo Vinilo vamos con el unboxing del mes de febrero. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Ritmo Vinilo, nuevo capítulo número 31, dedicado al unboxing de este mes de febrero. Bueno, ¿qué voy a decir? Como siempre en los unboxing, ya habéis visto que hemos iniciado el podcast con la apertura de ese paquete que, como llevo diciendo últimamente, lo tenéis aquí, me llega a través de la página web alemana dj.de, pues que hace muy buenos envíos, tiene muy buenos precios y pues nos llega con este paquete. Bueno, me he dejado por aquí la funda, la protector que lleva por dentro el paquete, que siempre lo enseño, y como siempre digo, y la otra vez expliqué, lleva aquí unos cantos reforzados, en este caso un paquete un poco más pequeño de lo que suele ser, o de lo que yo suelo comprar, porque en este unboxing voy a hablar de solo cuatro vinilos, pero que vamos, son una maravilla. Y antes de seguir, como siempre digo, y no para de decirlo, siempre que podáis, le pongáis fundas de plástico a vuestros vinilos enseguida, para que estén totalmente protegidos. Por ejemplo, mirad, este que estoy poniendo, con el que he iniciado el podcast de hoy, es un vinilo que presenté en el último unboxing, y como veis nos venía con funda genérica, y yo ya le he puesto la funda de plástico, y bueno, y como soy un poco friki, le pongo aquí una etiqueta con los datos y tal. Lo voy a dejar por aquí, pero vamos a centrarnos en el podcast de hoy, dedicado a ese mes de febrero, donde me han llegado cuatro vinilos nuevos lanzados este 2022. Aquí los tenéis. Mirad, voy a hablar hoy de lo último en vinilo para Tony Touch Sacude, con los remixes de Louie Vega, de Manu, de Oscar G y del propio Tony Touch. Paso por aquí el segundo que hablaremos, de nuevo Louie Vega remezclando en este caso a la banda Osibisa con Your Love Is Better. Continuamos, un sello más independiente, Outplay, con la formación Junction y este EP titulado Tribute. Y por último nos iremos hasta el sello Chaos Records para hablar de un tema de Mr. ID junto a Joseph Grigan, con las voces de Rita Merudin o Merudiano, no me acuerdo muy bien cómo es, luego os lo diré, y el tema que se llama Language of Jazz EP, con las remezclas también de Kerry Chandler. Bueno, pues estos son los cuatro vinilos de los que voy a hablar en esta edición, pero para ir entrando en calor, como he dicho, tengo aquí un vinilo que presenté en el último unboxing, en el unboxing del mes de enero, que podéis ir a verlo cuando queráis, y traje un tema a través del sello Razor and Tape, un tema de Diogo Strauss. Yo lo que presenté, o lo que quise destacar, eran las remezclas de la cara A de Ron Trent, y este tema original de la cara B salió realmente en 7 pulgadas en el 2021, y aquí va la versión extended de este tema, que se llama Emancipasao. Pues nada, con esto comenzamos, repasando un poco el anterior unboxing de Ritmo Vinilo. Sé bienvenido, sé bienvenida. Enseguida retomamos y nos iniciamos en los vinilos de esta nueva edición, de este nuevo capítulo número 31 de Ritmo Vinilo, haciendo el unboxing de febrero de 2022.
Pues así empezábamos esta edición. No sé, antes de continuar, me gustaría mencionar que si lo que estás haciendo es escuchar el podcast a través de la plataforma Heardis en audio, pues a veces, como he hecho al principio del programa, hago menciones a portadas de vinilos y a algunos detalles que solo se puede apreciar en imágenes. Por eso te recomiendo que veas siempre el podcast a través de la plataforma YouTube en vídeo, más aconsejable. Bueno, empezábamos con esto. Diego Strauss, Mansipasao, el original mix. Vamos a quitarlo y ahora sí que nos vamos a por el primer vinilo. Vamos a dejar este por aquí y nos vamos a ir a por este primer vinilo de este nuevo capítulo. Mirad qué preciosidad. Aquí lo tenéis. Es el señor Tony Touch. Bueno, esto es un doble vinilo, tengo que decir que es un doble vinilo. Y mientras estábamos escuchando aquel, yo lo he abierto porque venía totalmente protegido para no perder mucho el tiempo. Viene con estas funditas así, este plástico protector ya de por sí, que pues hay disparidad de opiniones sobre si dejar este plástico o no, porque dicen que si lo dejas se puede pegar a la portada. A mí me gusta dejarlo, pero bueno, como ya digo, hay disparidad de opiniones. Otra cosa que siempre digo es que cuando sean vinilos nuevos, las fundas interiores tienen que estar siempre el disco, la apertura mirando hacia arriba y no lateral, para indicar que es totalmente nuevo. Yo lo voy a girar. Y como digo, 2 vinilos con 6 cortes. En el primer vinilo vienen dos remixes. En el segundo vinilo vienen 4 remixes. Vamos a empezar por el segundo vinilo, porque me voy a quedar, o vamos a escuchar de una manera más amplia, la versión extended. Bueno, vamos a ir escuchando un poquito esto, ¿vale? Porque ya os digo que estas caras no vamos a escuchar todo el vinilo, sería imposible, si no sería muy largo. Bueno, mira, el vinilo lleva con esta foto, a ver si os puedo decir de quién es. Fotografía by Evan Iskovich, es la persona que ha hecho la fotografía. Y luego lo que ha hecho los gráficos es James Mack. Siempre digo pues que es más chulo, si el vinilo llega pues con la información, llega con un artwork o con una foto de portada más que una portada genérica, porque bueno, pero entiendo y siempre digo que entiendo que es más barato, los costes son más baratos si haces una portada genérica. Así que si eres un sello independiente, que sepas que lo comprendo. Bueno, como os decía, esto llega a través de uno de los sellos más importantes de la música house. Hablo del sello propiedad del maestro Louie Vega, a través de su propio sello Vega Records. Hoy vamos a tener 2 referencias. Vamos a tener esta, Vega Records 210, Vega Records 211, ¿vale? La 210 se llama Sacude, es de un productor, Tony Touch, que se dedica más bien al género urbano, al género hip hop, también a veces en temas de reggaetón. Productor americano que bueno, pues que tiene mucho éxito y que se ha unido a Louie Vega para crear este gran trabajo. Lo curioso de esto es que no sé si aquí se puede apreciar, pero aquí pone distribuido by Above Board UK, manufactured by Vinyl Presence UK, ¿vale? Si te vas a Discogs, este vinilo figura como que es de Estados Unidos, porque el sello Vega Records es de Estados Unidos. Ahora bien, abro debate, si alguien quiere dejar algún comentario. Si el sello es de Estados Unidos y la fabricación y la distribución es en UK, ¿qué hay que poner? ¿Que es vinilo es de UK o que es de USA? Bueno, pues ahí es el debate que quiero abrir. Yo, para mi opinión, es como cuando se hacía antiguamente, que se hacían muchas versiones el mismo álbum en muchas versiones en diferentes países, y cuando tú tenías que indicar de dónde era ese vinilo, era del país donde se había fabricado y distribuido ese vinilo. Por lo tanto, yo diría que esto es de UK, pero bueno, ahí lo dejo, lo dejo en el debate. Bueno, entro en el vinilo. El vinilo se lanzó, se llama así, Sacude Remixes, no sé si por aquí lo pone, Sacude Remixes 2021, porque este tema se lanzó en julio
de 2021, pero se ha lanzado en vinilo a finales de enero de este 2022. Por eso digo que son lanzamientos en vinilo de 2022. Bueno, es un vinilo que lleva 6 cortes. Aquí tenéis toda la información. En el vinilo 1 va el remix de Louie Vega y el remix de Manu. Y en el vinilo 2 hay 4 cortes. La cara C es a cargo de Oscar G, 2 remezclas de Oscar G. Y la cara D, la primera remezcla de Tony Touch, la segunda remezcla, otra remezcla de Mr. Louie Vega. El vinilo se mueve entre el sonido deep, lo que caracteriza mucho a Louie Vega, sonido deep, sonido afro house y sonido muy latino, ¿vale? Eso es cómo se mueve y todo el vinilo va a 122 BPM. Este que escuchábamos, os lo voy a poner por aquí, con el que empezamos, y ya digo que voy a hacer un testeo muy rápido de esta cara. Nos quedaremos con el corte que yo quiero destacar. Este que escucháis es un corte más deep, más underground de los que hay, es los 2 cortes más underground, es a cargo de Oscar G, se llama Oscar G 305 Remix. Lo escuchamos un poquito. Oye, lo que te conviene, escúchame bien, nene, no te pongas guapo, chacho, porque Cristo viene, y ahí te dejo, tú sabes que yo te quiero, nos fuimos pa'l cielo, Capicú y el bandolero. ¡Sacude! Bueno, productor americano, Oscar G, que para quien no lo sepa, era integrante de una formación que triunfó mucho en los 90, que se llamaba Funky Green Dogs. Y este corte es el corte dub, también la remezcla es de Oscar G, pero en este caso es el Oscar G 305 dub. Como he dicho, el sonido más los 2 cortes más underground que hay en estos 2 vinilos. Simplemente es dub porque no tiene las voces, ¿eh? Bueno, nos vamos a la cara D, empezado por el segundo vinilo, ¿eh? Me voy a la cara D. La cara D, el primer corte es el remix. ¿Qué vamos a hacer? Este es el remix de Tony Touch. Llegó el curandero, el que le gusta romper los cueros, el que le gusta meterse donde quiera, ahí sin miedo. Estaba ciego y ahora veo, y ahora te digo claro, no hay nada de juego. Cógelo con take it, and let me see you shake it. That's what we call sacude, letting go that fake shit. Este tengo que decir que este corte, para mi gusto, es como si estuviéramos hablando del corte de Louie Vega, pero con menos acabados, ¿eh? Es una opinión, siempre digo que son opiniones personales. Nos vamos al último corte de este es muy bueno. Esta remezcla es de Louie Vega, la ha titulado Louie Vega Bronx Mix. Tiene un bajo mucho más marcado y además, pues eso, un fondo más duro que la otra remezcla que luego escucharemos. Ahí se puede escuchar el super bajo ese que ha hecho, ¿eh? Hay que hacerte una limpieza, con los santos no se juega. Bueno, va, que nos vamos a ir a por el otro vinilo. Sí que os dejaré escuchando un poco de los cortes que hay. El que más quiero, bueno, el que, esto siempre digo que es una opinión personal, para mi gusto es el que, bueno, el más chulo de todos los que hay. Vamos, este es muy bueno el que voy a poner ahora. Primero vamos a la cara B, ¿vale? La cara B es el remix de un productor que me encanta, que hace un afro house diferente, es Manu. Estamos hablando de lo último de Tony Touch, Sacude, lanzado a través del sello en vinilo de Louie Vega, Vega Records, con 6 cortes. Este es uno de los mejores. Manu haciendo un remix espectacular. Manu's Touch Mix. En la brega con Louie Vega, pa' que tú lo sepas, lo que te hace falta, melao y un poco salsa, bien virado, so ten cuidado papá, cuando está en mi casa, oye lo que te conviene, escúchame bien nene, no te pongas guapo chacho, porque Cristo viene, y
y ahí te dejo. Tú sabes que yo te quiero. Nos fuimos pa'l cielo, Capicú y el bandolero. Guapo este corte. Además hay que escucharlo detenidamente. Hace una progresión, utiliza un bombo más seco, sonidos muy afro house a su estilo, al estilo de Manu. Para quien no lo conozca, Emmanuel Corsi desde Francia, que tiene costumbre de hacer un deep house más underground, pero con una trascendencia brutal. Y ahora os pondré un trocito donde entra una flauta. Bueno, vamos a adelantarlo. Esto. Súper definida, ¿eh? Bueno, ahí lo tenéis, ¿eh? Y ahora nos vamos a ir a la cara A. Esta es la que yo destaco de los 6 cortes, de los que más, el que más me gusta, pero los otros me gustan muchísimo, pero este todavía más, por eso lo destaco, ¿eh? Madre mía, bueno, este corte, lo voy a coger esto porque os lo voy a leer. Esto es el Louie Vega Brooklyn Mix. Aquí hay gente importante que suele trabajar con Louie Vega, os lo voy a leer. Aquí está, está en el bajo, está Jim Pérez, que trabaja mucho con él, y en la percusión, por si alguien lo dudaba y se creía que era electrónica, están Ritmo y Tumbao haciendo esa percusión con instrumentos, pues eso, instrumentos reales, ¿eh? Esto es otro nivel de corte. Y además en la ingeniería siempre está con él también Nico Vega. Y después de todo esto, decir que en este corte, bueno, los cortes de Louie Vega pasan un filtro a través de mastering y ingeniería para adaptarlos en vinilo, cosa que en los otros cortes no pasa, ¿eh? Eso es cosa de Mr. Louie Vega. Bueno, os lo dejo escuchando un poco. Sacude, Tony Touch, remezclas de Louie Vega, ya lo tenéis en vinilo, a través de Vega Records. LMC shake it, that's what we call sacude, letting go that fake shit. Con mi palo santo y fumando franto, me quedo tranquilo y a ti te canso. Suelta. Sacude. That's it. Hay que hacerte una limpieza, con los santos no se juega. En la brega con Louie Vega, pa' que tú lo sepas. Lo que te hace falta, melao y un poco salsa. Bien virado, ten cuidado papá, cuando está en mi casa. Oye lo que te conviene, escúchame bien nene. No te pongas guapo chacho, porque Cristo viene. Y ahí te dejo, tú sabes que yo te quiero. Nos fuimos pa'l cielo, Capicú y el bandolero. ¡Sacude! Suelta. Ahí lo teníais, el Sacude de Tony Touch, las remezclas 2021, referencia número 10 del sello Vega Records, y de la referencia número 210, que es esta de aquí, nos vamos a ir hasta la última referencia, que las ha lanzado prácticamente al mismo tiempo, referencia número 211 de la formación Osibisa. Voy a ir poniendo la cara B. Bueno, siempre digo, vinilo nuevo, ya sabéis que hay que girarlo. Vamos a poner
Te voy a poner primero la cara B. Vamos a ir escuchando la cara B, que irá a 45, imagino. Pues no, va a 33, ¿veis? Bueno, Osibisa, para quien no conozca, esto es un tributo, es un homenaje a, como podéis ver aquí, los 50 años de la fuerza 50 Years Strong de la banda Osibisa, una banda formada en Londres y que ya lleva 50 años haciendo música. Imagínate lo que tienen que saber esta gente. Formada una banda que se formó por 4 africanos y 3 caribeños en la ciudad de Londres. Se consideran los pioneros del Afrobeat. Fusionan jazz, fusionan funk, fusionan pues bueno, música africana, música del mundo, y se dice que son los que allanaron el camino un poco a lo que luego vino pues la música de Bob Marley. Sí, señor, estos son los primeros, los que crearon esa música inicial. Te estoy hablando que iniciaron la formación en 1969 y que en 1971 sacaron su primer álbum que consiguió meterse entre los 50 primeros del Billboard. Así son, ellos son Osibisa, ¿eh? Tomar nota si os gusta la música africana. Bueno, pues celebrando esos 50 años ha llegado el señor Louie Vega, ha cogido este tema que se encuentra dentro del nuevo álbum de Osibisa. El nuevo álbum se llama New Dawn. Lo podéis encontrar en las tiendas bueno, en streaming. Y lo ha cogido, ha sacado un tema de ahí que se llama Your Love Is Better y ha hecho las remezclas con dos cortes, la cara A y la cara B. Este que escucháis es la cara B. Es Your Love Is Better, Vega Remix, Expansions New York City Dub. Y cuando Louie Vega hace mención al Expansions New York City Dub, ese Expansions New York City Dub o Expansions New York City es porque siempre él intenta fusionar la música clásica disco, introducirla con el jazz, con el funk y con el groove que él le suele impregnar y crear esos sonidos nuevos. Expansions New York City de Louie Vega. Bueno, aquí estamos en las mismas de antes, que he dicho en el otro vinilo. Esto está distribuido y manufacturado en UK, ¿vale? Así que cada uno, el sello es Vega Records, pero está manufacturado en UK. Así que cada uno decida de qué país es el vinilo, aquí no me pone, no lo veo aquí, quién ha hecho el artwork. No sé quién ha hecho el artwork. En todo caso sí que pone que el máster está hecho por Walter Coelho, que es el que se ha dedicado a hacer el máster para que esto suene tan bien como suena en vinilo. Como te he dicho, referencia 211 del sello Vega Records, que salió en digital el 14 de enero y salió el 11 de febrero en vinilo, o sea que acaba de salir hace nada, ¿vale? Es una combinación. Vamos a escuchar ya la cara A, nos vamos a la cara A. Ojo que la cara A, voy a enseñar el vinilo. Perdonad porque el otro vinilo siempre me gusta enseñarlos y el otro vinilo no lo he enseñado, el de Sacude. Pero bueno, este vinilo, la cara A, dura 11 minutos 45. ¿Por qué dura tanto este vinilo? No voy a dejar evidentemente todo. Dura tanto porque lo que ha conseguido aquí es fusionar ese sonido afrobeat, el sonido jazz, el sonido funk, el sonido soul, ¿vale? El sonido Big Bang. Bueno, aquí hay una tal fusión de sonidos que es muy difícil categorizar y meterlo o guardarlo o archivarlo en un estilo musical concreto. Yo me lo voy a guardar en mi parte de Afro House, pero entiendo que veáis por ahí que pone Soulful House o escucháis que pone Jazz Funk o en fin. Es tan abierto este tema y tan bien conseguido que lo podéis meter donde queráis, Es brutal. Luego os cuento un poco más. Lo escuchamos, Your Love Is Better de Osibisa, los remixes de Louie Vega. Este concretamente se llama Vega y Milan
y luego diré lo de Milan, Vega y Milan Celebration Mix. Lo escuchamos un poco, ¿vale? Espectacular este Your Love Is Better, remixes para Luis Vega de un tema original de la banda Osibisa, un tema escrito por Gregory Brown y que además tengo que decir, la voz esta que escucháis que ha ayudado a componer la letra es de Susan Silva Amokahone, ¿vale? Espero decirlo bien. Y a quien quería destacar, el señor Josh Milan, por esto se llama Vega y Milan Celebration Me, porque Josh Milan es la persona que desde hace muchos años siempre está ahí detrás de Luis Vega, junto a él, haciendo arreglos de guitarras, de teclados, en fin. Y en este pues no podía faltar, evidentemente. Bueno, y ahora sí, este capítulo voy a hablar de algo porque hemos ido creciendo en las redes sociales, cada vez es más la gente, pues que no quiero decir que te siguen, pero sí que va pues colaborando y hablando y comentando y en fin, va apoyando un poco más a Ritmo Vinilo. Si no lo sabes, nos puedes seguir a través de YouTube, de Instagram, de Mixcloud, de Herdis y de Facebook. Por ahí nos puedes encontrar en todas esas redes sociales y en ellas pues nos van dejando algunos comentarios de los que quiero hablar en este capítulo. Mira, lo tengo por aquí. Vamos con algunos de ellos. En YouTube hace poco, en la sesión que subí de jazz, nos hacía un comentario referente, voy a hablar de los comentarios referentes a los unboxing, que es lo que nos ocupa. De Alex desde Alemania me decía: hombre Sergio, justamente he descubierto el canal tuyo, es la hostia, pip, voy a poner un pitidito. En particular me gustan tus unboxings, los cuales haces con mucha pasión y que pienso en esa forma son únicos e incomparables. Que tengas mucho éxito. Saludos, Alex desde Alemania. Pues un abrazo muy grande, ya lo he saludado en las redes sociales, así que muchas gracias por tus palabras, Alex. Y a través también de YouTube, en el anterior capítulo nos decía Noelia Capitula desde Argentina: qué buen material adquiriste, Sergio, felicitaciones. El álbum Nocturne, un álbum que hablamos en el unboxing pasado, Nocturne de David Walters, los remixes de Nocturne,
Es buenísimo, nos dice. Coincido contigo en el tema Baby Go, que es una delicia. Seguro estarán presentes en tus próximos sets. Pues sí, en el último set que he subido, en el de el Jazzy House Sessions Volumen 2, ahí tenéis, lo podéis ver en YouTube y lo tenéis también en Herdis y Miss Cloud. Pues lo tenéis el tema de Mama de David Walters, las remezclas de Henry Schwartz, muy buenas también. Y también a través de YouTube, Tino nos decía, Tino, que no sé concretamente de dónde es, por favor, Tino, dime de dónde eres, aunque sé que es posible que no me entienda porque es de fuera, no es de un país hispanohablante, pero bueno, como ya sabéis que tenéis la traducción en inglés también del podcast, nos dice Tino, love the tunes, Sergio, amo estos temas. Pues muchas gracias y sobre todo por haber dejado un comentario en un capítulo que a lo mejor me estás oyendo, me estás viendo hablar y no lo estás entendiendo, aunque envío un gran saludo. Thank you so much, Tino. Y nos vamos a Instagram. Desde Instagram, DJ Tito desde México, Tito MX, nos decía ¡qué delicia! Refiriéndose a los temas que había puesto en el unboxing anterior. También un amigo grande que me hizo un regalo que hace poco, en el anterior unboxing o el pasado nombré, mi amigo DJ Bonnet, también nos decía cómo me gustan esas cajitas, se refería a estas cajitas que me llegan, cómo me gustan esas cajitas, decía. Y ¿qué más tenemos por aquí? Desde Argentina, Jason Carrick, que nos decía Andrés con una señal, con un emoticono de fuego, se refería a un disco que presenté en el anterior unboxing, que era del productor Andrés, Back in the Home, un discazo increíble de Deep House. Y desde España, Fernando Ack nos decía, qué bueno Andrés, un muy buen unboxing, también se refería al mismo tema, al mismo disco que estoy hablando, de Andrés Back in the Home. Y bueno, y entre otras cosas, algunos otros que nos dejan emoticones por ahí de enhorabuena, como es Carmen Sisi desde Italia, y el propio Tino que he comentado antes, que también nos dejaba alguna referencia por Instagram. Pues bueno, estos son algunos de los comentarios que nos habéis ido dejando. Ya sabéis que tenéis YouTube y las redes sociales para dejarnos cualquier comentario sobre los unboxings y lo iremos hablando por aquí, conociendo a más amigos a través de las redes sociales. Bueno, va, que dejamos este discazo, continuamos con el unboxing. Voy a quitar esto por aquí. Súper recomendado, Vega Records 211, Osibisa, You Love Is Vera. Continuamos y siempre me dejo para el final. Es que decir que me gusta más que este es complicado. Pero a lo mejor algo diferente que siempre me dejo para el final. He abierto muy fuerte. Ahora nos vamos a ir a por un sello independiente. Mirad lo que os decía. Nos llega además con cartón reciclable. Nos llega esta portada genérica. Y siempre digo que lo entiendo perfectamente. Que hagan una portada genérica porque el coste sube bastante de hacerlo con un artwork. Lo giramos. Voy a dejar Vamos a empezar también por la cara B, ¿vale? Vamos a empezar por la cara B. Es un vinilo que nos llega con 4 cortes. Esto, vamos a ir escuchando un poquito. Sonido Deep House, como podéis apreciar. Esto nos lleva a través de un sello que se llama Outplay. Este sello pertenece entre ellos a 3 personas, entre ellos es una de las personas que se han encargado de hacer este EP que se titula Tribute. Él se llama Juktion. Juktion es el nombre de la formación, con el sobrenombre, el apodo que quería coger para este vinilo. Él se llama Hans Piemann, es de Países Bajos, evidentemente, como el sello, porque el sello es suyo. Y está la referencia número 14. Como os he dicho, con portada genérica, todos los vinilos de los que hablo hoy, si alguien tiene una duda, tienen gramaje de 140. Cuando hablo del gramaje del vinilo, es el peso del vinilo. Cuando lo sacan en 180 es un poco más excepcional, pero la de normal sacan con un gramaje de 140. Bueno, esto es un tema que salió en digital en diciembre de 2021. Ya sabéis que muchas veces salen en digital, lo comento por si alguien tiene algún interés. Pero nosotros lo que nos ocupa es en vinilo. Esto salió este mes de febrero de 2022.
llega a 4 cortes, van entre los 120 BPM y los 124 BPM. Este concretamente va a 100 BPM, 120 BPM, no, 120 BPM. Es el primer corte de la cara B, se llama I Got Somebody, Yeah Man. El vinilo se mueve, pues esta cara más sonido más deep house, la otra cara ya nos meteremos en sonido un poco más new disco, deep y funk. Por ahí nos estaremos moviendo. Esta cara es mucho más deep. La escuchamos, I Got Somebody de Junction en un EP que se titula Tribute. Este sí que lo estoy dejando un poquito más porque los 4 cortes son diferentes, Nos vamos a por el segundo corte de la cara B. Escuchar esto porque es precioso. Este es el nombre que le da título al vinilo, se llama Tribute. Escuchadlo. Esto suena muy bien, Nos hemos ido hasta un sello más independiente. Mirad, aquí tenéis la cara B. Esta es la cara B. Y si lo giramos, tiene el logo en la cara A, ¿vale? Nos vamos a la cara A, como siempre. Vamos a escuchar un poco más el corte que quiero destacar. A ver, que lo limpiemos un poco por aquí. Perfecto. Vale, pues vamos a escuchar primero el corte. Me voy a quedar con el segundo corte de la cara A. Vamos a escuchar primero este. Esto es lo que os decía, en este corte fusiona un poco de deep, un poco de new disco, un poco de funk. Esto es lo que hace Junction con este EP titulado Tributes y en este corte que se llama Just a Disco Thing. Esto tiene mucho groove, tiene muy buen rollo. Y ahora nos vamos a por el corte que sí que quiero destacar. Lo vamos a escuchar un poco más. Más contundente, Esto se llama Real to Me. Lo podéis encontrar, como he dicho, a través de un sello independiente que se llama Outplay. El artista es Junction.
y el EP se titula Tributes. Buenísimo, ¿qué os voy a decir? Escuchadlo. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir a por el último vinilo de todos. Ya hemos repasado 3, nos queda uno, dejamos este, vamos a dejarlo por aquí. Y el último vinilo nos llega a través de un super sello, aunque no super, no super conocido ni super comercial, pero un super sello. Esto es, vamos a poner primero la cara B, porque me voy a quedar con la cara A. Mirar, esto de aquí que veis aquí nos viene con la funda genérica del sello Chaos Records. Chaos Records es, vamos a ir escuchando estos cortes. Madre mía, esto suena muy bien. Chaos Records es el sello del señor Kerry Chandler, uno de los mejores productores de música house. Esto nos lo trae un artista afincado, bueno, afincado no, que es de allí, de Casablanca, de Marruecos. Se llama Mr. ID, Mr. ID, como el track ID, ¿no? Mr. ID, junto, en este caso, se ha unido a Youssef Grirain, o Grirane, y las voces las pone Rita, bueno, como viene el disco, viene Rita MEDN, que es Rita Mediwoni. El EP se titula Language of Jazz, el lenguaje del jazz, y yo creo que es evidente, ¿no?, por qué se llama así. Music is a live thing. It has an energy, and you can feel it in your whole body, in your soul. You just want to lose yourself in the music without knowing what's coming out of it. And what's coming out of it? It's what's inside of you. Este, digamos que es el tema original de donde parte las remezclas luego de Kerry Chandler. En la cara A son las remezclas de Kerry Chandler, en la cara B llega el corte original y luego otro corte diferente. Pero este se llama, así como lo voy a decir, Track ID 1. Track ID 1. Y ahora nos vamos al Track ID 2. ¿Vale? Y este, mira, estos ritmos que estáis escuchando, aunque ahora esté incorporado el piano jazz, estos ritmos o este estilo que se llama amapiano, este 4x4 con sonidos afro, veréis que es un sonido, un estilo que está por ahí triunfando muchísimo. Bueno, este parte más hacia la base, acaba siendo más sonido house, pero por ahí está triunfando un sonido que es muy bajo de BPMs, que es el sonido amapiano, que bueno, en redes sociales, en todos sitios, veréis que está triunfando muchísimo.
lo podéis buscar por ahí. Pues este tema está basado en ese estilo. Este es un tema de Mr. ID junto a Junes Akrad. Como os he dicho, se llama Track ID 2. Hablamos de que el vinilo se mueve entre los 122 y 123 BPM. Este concretamente es el que va a 122. Y nada, que ha salido este mes de febrero. Lo podéis conseguir ya por ahí, que todavía quedan copias. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir. Vamos a escuchar. Si alguien no sabe qué es el estilo amapiano, es un estilo que fusiona pues música, sobre todo música africana, con música jazz, música soul, música funk, siempre con mucho groove. Pues eso es un poco esa fusión en que se ha creado, que está llegando a un montón de lugares. El sonido amapiano, buscarlo por ahí, es muy interesante. Bueno, vais a ver el vinilo, aquí lo tenéis, esta es la cara B y la cara A, que son las remezclas de Henry Chandler, como he dicho. Bueno, os voy a poner el segundo corte, nos vamos a ir con el primero. El segundo corte, esto que suena, atención a este corte, porque este corte, la base musical, el ritmo musical. Hace no mucho presenté un tema, una remezcla de Henry Chandler para la formación Gabriels. Pues la base es mucho más soul, la base es la base de Henry Chandler, esta que escuchamos, esta. Esto es muy... la base musical se nota que es de Henry Chandler. Este corte, como he dicho, son las remezclas del tema que se llama Track ID. Este es el Henry Chandler 623 Again Mix. Vamos a adelantarlo un poco. Muy bueno, espectacular el disco. Y bueno, no lo he dicho, pero esto es la referencia número 23 en vinilo del sello Chaos Theory. He dicho Chaos Records, Chaos Theory. Chaos Theory, madre mía, como estoy pensando en otro sello. Chaos, que os lo estoy diciendo mal. Chaos Theory, ¿vale? Sello del propio Henry Chandler. Y ahora sí, nos vamos a ir con este corte. Con esto me voy a despedir ya. Como siempre, agradeciendo por supuesto que sigáis, que veáis Ritmo Vinilo y que nos sigáis a través de las redes sociales. Todo un placer. Y como siempre, si queréis dejar vuestros comentarios aquí en YouTube, en las redes sociales, yo luego estaré encantado pues de ir comentándolos también por aquí, valga la redundancia. Me voy a ir con esto. Toma nota. Desde el sello Chaos Theory, Mr. ID junto a Joseph Guirain y Rita Mediuoni. El EP se titula Language of Jazz y en este caso el tema con el que más me gusta a mí de todos, Henry Chandler Remix, es el bajo de esto, es brutal. A ver si lo podemos escuchar un poco. Y el piano, por supuesto, ese piano. Lo que ha hecho Henry Chandler en este tema es coger el piano del tema original, y ahora lo escucharemos un poco y con esto me voy a despedir. Es desvirtuar ese piano, darle vueltas, darle giros, hacer que el piano llegue al límite del sonido jazz. Eso consigue Henry Chandler cuando se pone detrás de una producción increíble. Fusión de sonido deep house, fusión de sonido afros, fusión de sonido jazz, todo esto
es este tema, Language of Jazz EP. Con esto me despido hasta un próximo capítulo de Ritmo Vinilo. Pasarlo muy bien. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Chao, 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 chao.